República Argentina. Silvana Ferreira es historiadora y autora del libro sobre antiperonismo y corrupción durante el golpe del 55, que en estas horas, en estos días, se ha celebrado un nuevo aniversario de aquel, ayer específicamente, de aquel hecho, bueno, que marca también la historia de la República Argentina. Silvana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contanos un poco del libro, de qué se trata y después seguramente ahondaremos en cuestiones que tienen que ver con la historia argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a difundir un poco el trabajo que hacemos los investigadores e investigadoras de la Universidad de Mar del Plata y del CONICET. El libro salió por una colección que es de la editorial de la Universidad de Mar del Plata también, que se llama Colección La Argentina Peronista y toca temas diversos. En este caso hablan de la historia de una institución que por ahí no es tan conocida, que es la historia de la Comisión Nacional de Investigaciones, que es una institución que creó el golpe de Estado de 1955, el golpe que derrocó a Perón. Las figuras por ahí más conocidas de ese golpe de Estado son Aramburu, Rojas, y creó esta comisión que era algo así como un sistema parajudicial, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto, como se trata de un golpe de Estado, no es un sistema republicano, o sea, no hay parlamento, no hay justicia como la entendemos hoy, y se creó esta comisión que iba a estar dedicada a estudiar irregularidades del gobierno anterior, esto es, del gobierno de Perón. Y esa comisión, que empezó, bueno, como algo que se dedicaba a indagar irregularidades de altos funcionarios, de ministros, de cargos importantes, fue creciendo, ¿no? Creciendo en todas las provincias. Hubo una especie de subcomisión, después en todos los municipios. Eso se fue ampliando cada vez más, se llegó casi a 600 subcomisiones, es decir, el proceso fue muy capilar y muy grande. Y bueno, estuvo, digamos, plagado también como proceso de investigación de algunas irregularidades que tienen que ver con un proceso de este tipo que se lleva adelante en un marco de autoritarismo, ¿no? Sí. Para los chicos que están escuchando, algunos jóvenes, y uno dice antiperonismo, ¿cómo lo definís vos? Bueno, digamos que suena, saben su nombre, ¿no? Un poco Sí, sí, más parece o menos. indicarlo, pero no es tan sencillo, porque incluso hay Ajá, historiadores que hablan que el antiperonismo es anterior al peronismo, algo que suena bastante extraño, ¿no? Pero sí, digamos que claro. es una identidad, yo podría decir que es una identidad política que construye su fuerza como identidad a partir del enfrentamiento con otra fuerza política, ¿no? En este caso, en el que estamos estudiando acá, que es la etapa del peronismo clásico, hay claramente un enfrentamiento con Perón, que es la figura que después va a ser el líder o el culto de los peronismos que vienen después, ¿no? Los historiadores hablamos siempre de que no hay un solo peronismo, hay muchos, y que no hay un Sí. solo antiperonismo, hay muchos también, ¿no? Y esa complejidad, esa diversidad es lo que más permite entender que distintas expresiones sociales, a veces ideas bastante distintas, se aglutinen en torno a una misma idea, que es la oposición a otro actor, a un actor o a otra identidad política, ¿no? Sí. Bueno, ahí a ver si entendí bien algo que dijiste, que hay diferentes peronismos, o sea, uno o levantan la bandera de esa ideología, pero después se van transformando, a ver si lo dije bien. Por ejemplo, Carlos Menem llegó de la mano del peronismo al gobierno y después, bueno, tuvo ideas que quizás eran totalmente opuestas a lo que en principio era el peronismo. Bueno, digamos que la idea de la justicia social, ¿no?, sería un poco Sí, vertebradora, ¿no?, del peronismo, y en ese sentido la propuesta neoliberal que lleva adelante el gobierno de Menem se puede ver claramente en oposición a esa propuesta, ¿no? Pero sí, bueno, digamos que no podríamos decir exactamente que la característica del antiperonismo sea necesariamente oponerse a la justicia social, pero sí hay muchos antiperonismos que tienen ese punto identificador, ¿no? Hay una autora que se llama Estela Spinelli, que en el 55 habla de que hubo 3 antiperonismos. El antiperonismo optimista, que era el antiperonismo que pensaba
que era muy sencillo en algún punto disolver la identidad peronista, ¿no? El antiperonismo radicalizado, que era el que pensaba que había que ser muy duro para disolver la identidad peronista. Ser muy duro implicaba, por ejemplo, cuestiones como el bombardeo contra la población civil, que justamente vos mencionaste al inicio, es la efeméride de los 70 años que se recordaron ayer. Ayer, claro. Y otro que era el antiperonismo tolerante, ¿no? Bueno, se pueden hacer algunos acuerdos con los peronistas, pero siempre y cuando no sean, digamos, en cierta forma los que tienen la sartén por el mango, ¿no? Entonces, esas tres ideas, esas tres variantes bien pragmáticas de lo que se entendía por antiperonismo, nos muestran distintas formas de vincularse con esa fuerza política, ¿no? Ahí tendríamos como una idea de diversidad que no tiene que ver solo con el contenido programático, sino con formas de pensar la política o de actuar políticamente. Sí. También contémosles a los jóvenes que están escuchando del otro lado y que a lo mejor hoy por hoy con las redes sociales y demás están un poquito fuera de esta parte de la historia argentina, que ahí en la Plaza de Mayo, donde uno va a Buenos Aires y la visita y la tiene como un lugar turístico, ahí hubo prácticamente una guerra en el 55. Sí, bueno, hubo un bombardeo, hubo 309 personas que murieron. De esas 309 personas hay más, todo esto son estimaciones porque lamentablemente en ese momento no se hizo ni una reconstrucción ni una reparación de las víctimas, sino que todo eso ocurrió posteriormente, ¿no? Y bueno, es una experiencia, digamos, muy, muy traumática y que muestra también hasta qué lugar pueden llevar los enfrentamientos políticos, ¿no? Creo que como sociedad nos lleva a una pregunta: ¿hasta dónde podemos admitir la violencia, el enfrentamiento por tener identidades políticas enfrentadas, ¿no? Sí, claro. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar ese enfrentamiento? Digamos, ¿todo vale? ¿Hasta qué punto, por tener opiniones o proyectos políticos de país distintos, se puede avanzar en este sentido? Y algo, bueno, que ya que también estamos hablando en una radio en Mar del Plata, me parece que es interesante que seguramente por ahí, bueno, los marplacenses más grandes recuerdan que también hubo cerca del golpe de Estado del 55 bombardeos en Mar del Plata de los tanques de YPF. Una parte de la población empezó a escapar, ¿no? Y toda esa idea de escapar y de que podía ser muy inminente el bombardeo tiene que ver con que justamente 3 meses antes habían bombardeado la Plaza de Mayo. Entonces la amenaza de que iban a bombardear Mar del Plata era muy real, ¿no? O sea, realmente eran personas que podían hacerlo, que estaban dispuestas a hacerlo. Mirá qué buen dato, que muchos quizás no recuerdan. Bueno, Silvana, no sé si quedó algo más para que acotes de este libro que hay que empezar a leer. Digamos, el articulador del libro tiene que ver con cómo estas comisiones usaron la acusación de corrupción como una forma de legitimar ese nuevo gobierno autoritario, ¿no? Entonces, es volver a pensar la historia de la acusación de corrupción en la historia argentina, ¿no? Entonces, bueno, hay un inicio que siempre tomo yo de un historiador alemán que se llama Jenny Boengels, o sea, que está pensando en la historia de corrupción, no en Argentina, sino en Europa, y dice, bueno, tenemos claro que los corruptos son malos, ¿no?, en la historia, pero también está bueno pensar que no siempre los que acusan de corrupción están del lado de los buenos, ¿no? Es decir, los que construyen esas acusaciones de corrupción no siempre están del lado del bien común o de prácticas honestas, ¿no? Entonces, rever esa historia de los usos políticos de las acusaciones de corrupción parece algo interesante, sobre todo en la historia argentina, donde muchas veces las acusaciones de corrupción fueron como el preludio para legitimar gobiernos autoritarios. Sí. Bueno, para cerrar esta entrevista, puede ser que en la Argentina de hoy ya tenemos una expresidente que ha sido condenada, que ha sido ratificada su pena, y que a partir de ahí se investigue todos, ¿no?, para saber verdaderamente cuál es la historia de Argentina, para que esto que vos marcabas no quede así en la nebulosa, porque siempre queda en el espacio, bueno, este sí y este no, ¿no? Sí, me parece que lo interesante es pensar también qué hay detrás, digamos, cuando denunciamos corrupción, ¿qué estamos denunciando, no? Vos hoy nombrabas el gobierno de Carlos Menem, que justamente es un gobierno, bueno, que está identificado con muchas causas de corrupción,
pero que también promovió un discurso anticorrupción muy fuerte, el discurso de Menem, ¿no? De hecho, todas las privatizaciones que se hicieron en empresas estatales estaban un poco amparadas con esa idea, ¿no? El Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, y ayudó mucho a instalar esas ideas del Estado como un ente que no sirve para gestionar porque sí o sí va a terminar en la corrupción, ¿no? Entonces me parece que más allá de quiénes sean los acusados como corruptos, algo bueno que por supuesto los historiadores no estamos encargados de demostrar, ¿no? Porque no somos jueces ni abogados, pero sí pensar cómo esas ideas de corrupción que venían de la mano de mostrar el Estado como ineficiente o el Estado como corrupto sirvieron para justificar la retirada del Estado de algunos espacios, ¿no? Entonces, me parece que ese son el tipo de líneas para pensar, para ver, bueno, si son las que como sociedad queremos apoyar o no. Sí, entiendo perfectamente tu definición, porque son cosas que estamos escuchando también en estos tiempos, ¿no? Bueno, Exacto. ha sido un placer escucharte. Muchas gracias, Muchas gracias a por ustedes estos por minutos. Y bueno, vamos a conseguir el libro y después lo vamos a empezar a leer, ¿eh? Bueno, les agradezco. Muchas Un gracias. fuerte abrazo. Silvana Ferreira, historiadora, hablando de